Una semana más, aquí estamos en Empresas de Valladolid. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a este espacio en el que repasamos y radiografiamos el pasado, presente y futuro de algunos de los nombres más emblemáticos de nuestra economía local. Y sin duda que el nombre de esta semana les suena a todos ustedes. Es un nombre que tiene mucha solera y no lo decimos de forma gratuita o porque fuera un brindis al sol. Es una bodega que nació en el año 1870. Está cerca de cumplir 150 años de trayectoria. De hecho, toda su historia se circunscribe de forma paralela a la denominación de origen a la que pertenece la denominación de origen Rueda. Con nosotros esta semana la bodega Palacio de Bornos y con nosotros su director general, Fernando Zaratiegue. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme aquí en Valladolid. Porque has hecho además, Fernando, un viaje largo para poder estar con nosotros. Bueno, tampoco para tanto, es un viaje que hago regularmente y lo hago con gusto, o sea que no es para tanto. 3 horas desde Pamplona. Casi nada, pero bueno, vamos a aprovechar tu presencia aquí con nosotros para poder hablar de la bodega Palacio de Bornos, pero primero para contextualizar, la bodega Palacio de Bornos se inscribe dentro de una imagen corporativa común que es la de Taninia, desde julio del año 2008. Correcto. Explícanos en primer lugar qué es Taninia. Bueno, Taninia es un grupo de bodegas, en concreto de 5 bodegas, situadas en distintas zonas vinícolas. Su origen es el bodega de Sarria, con su marca Señorío de Sarria en Navarra. Hasta el año 2008 eso es lo que éramos únicamente. Y fue en el año 2008 cuando dimos el salto a Castilla y León, dimos el salto a Valladolid y llegamos a Rueda con la adquisición de Palacio de Bornos. Junto a Palacio de Bornos también entramos a la vez en Toro, con una bodega más pequeña, más contenida en tamaño, y en Ribera de Duero, y una quinta bodega en el año 2009 se incorporó al grupo, que es Bodegas Galbenzu, una bodega con mucha historia también en Aragón. Eso es lo que somos a día de hoy. Ese desembarco aquí en nuestra tierra, en Castilla y León, seguramente tenga una serie de argumentos. Para que nos podamos entender, ¿por qué pusisteis el objetivo en esta bodega de Rueda, en Palacio de Bornos? Bueno, la historia de Rueda es una historia de éxito. Rueda es la zona vinícola con mejor desarrollo en los últimos 10-15 años, de largo. Encima, en aquel momento, como te comentaba, éramos únicamente una bodega de Navarra y buscábamos ampliar las posibilidades, sobrevivir hoy en día no solo sobrevivir, sino desarrollarse en el mundo actual con una única denominación de origen, con una única bodega, no es fácil tener equipos sólidos y un desarrollo potente centrado solo en una zona. Además de eso, buscábamos complementariedad. Los vinos blancos, que hasta hace no muchos años eran algo un poco accesorio en el panorama vinícola nacional, estaban desarrollándose con gran fuerza en Rueda y por eso pusimos el foco en Rueda. Y la verdad que tuvimos la gran suerte, no buscábamos simplemente un viñedo, una posición, invertir en una bodega desde cero. Intentábamos hacernos con un proyecto ya en funcionamiento, con un buen desarrollo comercial, con potencia de marcas, con calidad, con nombre, y tuvimos la gran suerte de poder llegar a un acuerdo y entrar en Palacio de Bornos. Y hablando de nombres, para quien le pueda sonar un poco raro ese nombre, ese denominador común que es Taninia, podemos decir, evidentemente sí que es un nombre, entre comillas, inventado, pero sería el femenino del tanino, que es un elemento que está contenido en las semillas y en el ollejo de las uvas, ¿no? Correcto, efectivamente. Los taninos aportan gran parte del carácter a los vinos, ¿no? Especialmente a los vinos tintos, pero así es como lo dices. La cosa, todo tiene un porqué, está claro. Sí, tiene un porqué, sí. Y ese es el porqué también de por qué estáis en Palacio de Bornos. Cuando desembarcasteis, estamos hablando del año 2008, han pasado ya prácticamente 7 años, 6 años y medio. ¿Qué situación os encontrasteis y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Bueno, nos encontramos una bodega con un muy buen desarrollo en un mercado que en aquel momento Rueda era casi un mercado de oferta, ¿no? Estamos hablando de que Rueda hace una década únicamente era menos de la mitad del volumen de comercialización, de 8.000 hectáreas frente a las 13-14.000 actuales. En un estado de desarrollo todavía no incipiente, pero tampoco muy asentado, y con una serie de marcas, 3, 4, 5 marcas bastante sólidas y proyectos muy sólidos, ¿no? Entre los cuales estaba Palacio de Bornos. Nosotros entramos en el 2008
Y bueno, pues a nadie le va a sonar raro pensar que a partir de ahí la situación económica cambió radicalmente. Claro, precisamente por eso te lo preguntaba, desembarcáis casi Sí. en plena crisis económica, Sí, con el bueno, añadido de riesgo que tiene. la crisis, bueno, yo creo que se empezó a materializar después del verano del 2008, fundamentalmente. Y la realidad es que dentro de estos años, de estos casi 7 años complicados, comercialmente y complicados económicamente, el desarrollo de Rueda ha seguido siendo muy potente. Yo creo que es la única zona vinícola que ha continuado creciendo de forma regular a lo largo de todo este periodo de tiempo. Incluso en este último año ha vuelto a crecer. Estamos hablando ya prácticamente de 80 millones de botellas comercializadas, con un 15% de crecimiento del último año. Y esto ha sido un crecimiento continuado a lo largo de este periodo de tiempo. Con lo cual, nosotros vinimos a Rueda, la situación cambió, pero el desarrollo de Rueda ha continuado de forma positiva, y el de Bornos también, el de Palacio de Bornos también, ¿no? Eso era un poco lo que buscábamos. Nosotros se veía que Rueda, el potencial de Rueda era evidente, el potencial del verdejo, del vino blanco, era claro. Bueno, ¿se complicó la situación? Sí, pero vamos, estamos encantados de haber venido y de continuar aquí. El planteamiento es este que nos cuentas, Fernando. Además, llegáis a una bodega con más de un siglo de historia, con 5 generaciones, casi 6 de viticultores. ¿Cuál es el planteamiento que se hace en ese momento? Quiero decir, ¿se mantiene, se preserva la estructura? ¿Hay que hacer alguna modificación para intentar captar clientes en ese mercado que se está convirtiendo en embrionario, que se está gestando? Es decir, ¿cómo os lo orientaste o cómo os lo planteasteis en ese momento? No hicimos ningún planteamiento rupturista para nada, porque la realidad es que la bodega funcionaba bien, era una historia de éxito. O sea, el desarrollo de los últimos años era muy bueno, la marca era reconocida, las calidades eran francamente buenas, una superficie importante de viñedo propio, acuerdos con agricultores muy sólidos. Y bueno, nosotros lo que veníamos era aportar pues una mayor potencia comercial, una mayor estructura comercial tanto en el mercado nacional como en exportación, que ya la teníamos y que de hecho incluso la ampliamos al llegar a Rueda, pero manteniendo un poco la esencia de lo que era Palacio de Bornos, porque realmente no era algo que hubiera que cambiar, al contrario, había que profundizar. De hecho, eso llegó incluso a los mismos equipos de gente. Nosotros ahora mismo prácticamente el 100% de la gente que está trabajando en Palacio de Bornos ya estaba en el año 2008. O sea, continuidad, está claro. Sí, continuidad, y además con gente muy sólida, tanto en campo, y no te hablo solo a nivel de ingeniero agrónomo que lleva el campo, o la gente que está soportando un poco la administración o la bodega, sino incluso a todos los niveles, el personal de campo, el personal de bodega. Nosotros seguimos trabajando con la gente porque la verdad que es algo que hemos visto claramente. Hay muy buenos trabajadores aquí, muy buenos trabajadores. Y no lo digo por decir, porque esto no sé si se dirá siempre o no, pero en nuestro caso es que es verdad. De hecho, el poder mantener a una plantilla, el poder mantener superficie, acuerdos e incluso incrementarlos, al final es la base. Si la base se cambia es que algo falla, si la base se mantiene... Pues la verdad que no. Hombre, ¿qué profundizamos? Pues hombre, más en el desarrollo internacional, que quizás era donde nosotros éramos o teníamos más experiencia. Sí que se han desarrollado luego nuevos productos, pero en la etapa inicial lo que intentamos era consolidar, pasar de una empresa que era familiar, con un componente personal y familiar muy, muy potente, a que fuera parte de un pequeño grupo, tampoco es que seamos un grupo enorme, pero sin perder la esencia de lo que era Palacio de Bornos y lo que tenía que seguir siendo. No perderlo, el origen y el porqué, la razón de ser de Palacio de Bornos. Me lo dejaba para más adelante la cuestión acerca de la expansión internacional, pero ya que lo mencionas, vamos a profundizar en ella. ¿Tenéis presencia en los 5 continentes? Sí, pero bueno, sí, presencia sí. ¿Enfocados principalmente dónde? Bueno, los mercados más relevantes son europeos. Centro Europa, países nórdicos, los países anglosajones, es un poco el corazón del negocio. Además de eso, sí que trabajamos también en América, Estados Unidos, Canadá, México, en menor medida en Centro y Sudamérica, pero también países del este de Europa, en Asia, Japón, China, Taiwán, etc. O sea, sí que es verdad que la Mancha se ha expandido bastante, pero el corazón del negocio sigue estando en los mercados tradicionales europeos. Ya que vosotros además en el grupo tenéis vino tinto, ¿se puede establecer la comparativa a la hora de la penetración en un mercado internacional? ¿Es más difícil introducir un vino blanco? ¿Es más reticente el público? A día de hoy no. O sea, vamos a ver,
España era conocida mucho más por los vinos tintos que por los blancos. Hablo de hace 10, 15, 20 años. También es verdad que en aquellos momentos no había una oferta importante de vinos blancos de calidad en España. Había unos blancos, no eran malos, pero no tenían la personalidad de los blancos de otras zonas vinícolas. Empezaron luego los albariños en Galicia, que abrieron un poco la puerta, y mientras tanto el grueso de la comercialización era sobre todo Rioja, Ribera del Duero, Navarra, Mancha, Valdepeñas, etcétera, que en gran medida estaban centrados en el vino tinto, vinos tintos con madera, etcétera, el concepto clásico del vino tinto. En este entorno apareció Rueda y apareció el Verdejo como variedad. Una variedad con mucho carácter, con mucha personalidad, original de la zona, que es un poco lo que fuera tiene gancho, tiene encanto, porque los blancos internacionales, Sauvignon Blanc o Chardonnay, o bueno, pues hay en todo el mundo, pero Verdejo no. Verdejo tiene carácter, tiene personalidad. Todavía a día de hoy lo que exporta Rueda viene a ser algo menos de un 20% de las ventas totales. En zonas vinícolas con más historia, como puede ser Rioja, estamos hablando de más de un tercio. O sea, hay mucho recorrido por hacer. Pero sí que es verdad que en los últimos años, en los que nosotros estamos trabajando en Rueda, cada vez hay más interés y más apertura hacia los vinos de Rueda, hacia los blancos españoles en general y hacia los vinos de Rueda en particular, cosa que hace unos años no había. También es verdad que las calidades son sólidas y cada vez hay más empresas comercializando de una forma potente los vinos de Rueda en el mercado. Antes Rueda empezó en Castilla y León, se fue llegando a Madrid, a la Cornisa Cantábrica, y luego empezó a exportar un poco de forma pues un poco residual. Sí. Hoy en día ya no es así. Hoy en día el crecimiento de exportación es importante y todavía tiene recorrido. Y con ese margen, con ese rango que queda todavía para poder llegar a esos niveles de exportación, por ejemplo, de Rioja que nos acabas de comentar, Sí. ¿En qué nichos de mercado se podría introducir o incrementar o intensificar esa presencia? O sea, yo creo que quedan todavía muchos mercados europeos por conquistar, o sobre todo por convencer de que ya conocen el Rueda como un vino atractivo, con personalidad, fresco, interesante. Pero todavía no llegan a entender en muchos casos las diferentes calidades o los vinos ya más sofisticados. Bueno, todo tiene que ir llegando. Eso por un lado en Europa. Y luego yo creo que el reto que tiene no solo Rueda, sino otras zonas vinícolas españolas es América, Estados Unidos. De hecho, ahora mismo se está iniciando una campaña muy potente junto con Ribera del Duero para la promoción de los vinos de Rueda en Estados Unidos, donde hay presencia, pero todavía es una presencia porcentualmente bastante baja. Y hemos hablado hasta ahora, en general, del concepto de vino blanco, vino verdejo de Rueda, pero ¿qué abanico de posibilidades, qué tipología de vinos se ofrece desde la marca Palacio de Bornos? O sea, el vino con mejor desarrollo, el más presente, el que mucha gente conocerá por verlo en los establecimientos de hostelería, es el Verdejo. El Verdejo es el que ha dado a la historia de Bornos el desarrollo actual. Junto a este Verdejo siempre se ha hecho también un Sauvignon Blanc varietal, que se continúa haciendo, un vino muy interesante. Y luego pues se han ido haciendo distintas especialidades, elaborando distintas especialidades. Los espumosos han sido una parte del negocio ya desde muchas décadas atrás. Palacio Bornos viene haciendo espumosos también con Verdejo, no de ahora, sino de hace 20 o 30 años. Junto a ellos se han hecho vinos semidulces, vinos con barrica. Bueno, es un abanico de unos 8 vinos bajo la misma marca, todos cortados con un sesgo de calidad importante, porque tiene que ser así, de otra forma la marca si no aguantaría. Y eso es lo que nos ha llevado hasta el año pasado, más o menos, hasta el año 2014. Llevamos haciendo años de pruebas con el Verdejo, y es cuando hemos introducido una nueva gama de frisantes. El año pasado fue Verdejo, este año es un rosado, también con la marca Bornos, y que nos están abriendo un abanico de consumidor diferente, un perfil diferente, un público joven, sí, sector femenino incluso, sí, podríamos hablar. Sí, efectivamente, es un vino menos complejo, más fácil de beber, más ligero, más fresco, más informal, pero a la vez con el carácter del Verdejo. Y esa conjunción del concepto del vino con una variedad que es
muy agradecida. El verdejo es una variedad súper agradecida. O sea, yo creo que es como el cerdo, que se aprovecha todo. Todo lo que se hace con verdejo funciona. Es increíble. Está claro. Y además, Fernando, esta gama de frisantes es producto además de la investigación, de la innovación, que también es uno de los pilares sobre los que se sustenta la actividad de la bodega. Sí, bueno, al final, como no puede ser de otra manera, siempre estamos haciendo pruebas, profundizando en elaboraciones, en estilos. Habíamos hecho pruebas en menor escala y hasta que no llegamos a un producto que, bueno, de estas muchas se quedan en el camino, ¿no? Como es lógico, no siempre se acierta. Ensayo y error, al Sí, final. claro, por supuesto. Pero bueno, en el caso del frisante, pues yo creo que dimos con un perfil que nos gustaba. No hemos sido los primeros, ni tampoco queremos hacer gala de ello, porque no sería real. Pero sí que entendíamos que había posibilidades de profundizar y de llegar a un producto de calidad, con un perfil diferente y que fuera atractivo. Y de hecho, bueno, pues en los meses que llevamos comercializando este vino, porque lo lanzamos al mercado ahora va a hacer un año, pues ha pasado a ser prácticamente el segundo vino más vendido dentro de la gama, lo cual dice bastante del potencial. Subida importante. Hay recorrido, o sea, hay recorrido en este perfil. Y el germen de todo eso está en las 220 hectáreas de viñedo propio, los acuerdos también con viticultores de la comarca que decís, la clave también, que siempre se suele decir, que ese suelo arcilloso, calcáreo, le aporta uno de los pluses a la uva que necesita, ¿no? Sí, bueno, al final el viñedo, nosotros seguimos trabajando con el mismo viñedo que se venía trabajando ya antes del año 2008, son 220 hectáreas en propiedad, que lógicamente a lo largo de los años el viñedo cada vez tiene más edad, con lo cual nos da más potencial, nos da mejores vinos, y junto con eso viene a ser aproximadamente un poco menos de la mitad de la uva que nosotros elaboramos, y el resto son acuerdos con viticultores, la mayor parte de ellos muy estables en el tiempo, con los que trabajamos en el viñedo y, bueno, y seleccionamos y producimos el perfil de vinos que buscamos, ¿no? Bueno, yo creo que es un compromiso. Tener un 100% de viñedo propio sería imposible. Trabajar solo con uva ajena también es muy arriesgado. Bueno, yo creo que tenemos un equilibrio interesante que no está funcionando, la verdad. En ese potencial que estamos hablando a lo largo de esta entrevista de crecimiento de los vinos, hay una baza también que se está jugando en los últimos años y en la que también está incluida Palacio de Bornos. Hablamos del enoturismo, de las posibilidades de esos maridajes, de poder conocer bodegas, paisajes, en fin. Palacio de Bornos está incluida dentro de la ruta del vino de Rueda, que ya está formada por 75 entidades. ¿Hacia dónde camina el enoturismo, Fernando? ¿Qué se está consiguiendo gracias a él en Palacio de Bornos? Vamos a ver, de forma un poco intuitiva y no directamente relacionada solo con la bodega, siempre se venía trabajando en Bornos, bueno, al final Rueda está a una distancia muy razonable de Madrid, a pie de autovía, con lo cual, bueno, y con el atractivo solo del vino ya hay mucho tráfico de viajeros, ¿no? Que paran, ¿no? Entonces, eso ha hecho que a estos viajeros ya no solo se les venía enseñando la bodega, sino el viñedo también, y además, antes de nuestra entrada, evidentemente, ya existía incluso un negocio paralelo al de la bodega, que es una especie de cafetería, tienda de delicatessen, especializada en ciertos productos de Castilla y León, que, bueno, le puedes llamar enoturismo de una manera, o a la vez era un negocio, y que se desarrolla magníficamente. O sea, a mí me ha pasado en Holanda o en Inglaterra incluso, que había gente que nos conocía por la tienda de Rueda, por el jamón de la tienda, porque habían estado allí, por cómo les habían atendido, por Mariano o por Pilar, que están allí atendiendo a la gente. O sea, de una forma intuitiva se venía haciendo. Ahora ya sí que es verdad que se ha organizado y hay una ruta, yo creo que hay que profundizar bastante. O sea, la oferta hay que potenciarla, pero los mimbres están. Los mimbres están, como decías, la zona tiene mucho atractivo, el clima, el suelo, el viñedo. Yo creo que llegará cada vez más, y luego que Rueda está de moda, y a partir de ahí pues yo creo que subirse a ese caballo es necesario. Y además en la ruta del vino de Rueda, conscientes de lo que nos acabas de contestar ahora mismo, para intentar atraer a visitantes, hacer una pequeña descripción de todas las entidades que están ligadas a ella, y en concreto, mirando en la de Palacio de Bornos, decían, en la web se puede leer que la cafetería bodega es parada obligatoria por los productos delicatessen y por el trato, y subrayaban
la degustación de ibéricos y la pulguita de jamón. ¿Cómo le puede ser? Sí, pues no sabía yo lo que iba a decir, pero puedo dar fe de que es así, sí. Al final, ¿ayuda a mantener el negocio? ¿Se ha incrementado o al final es un aspecto que tiene que tratarse de forma paralela a la trayectoria de la bodega? Hombre, es un negocio paralelo, pero que se ha integrado mucho en lo que es la esencia de la bodega. El negocio está justo en la misma bodega, están todos los vinos, hay productos de alimentación de la zona, y la gente nos conoce por eso, Yo creo que mucha gente ha llegado a los vinos a través de la tienda, y eso es importante, O sea, para nosotros no es un negocio residual, ni algo que no nos importe, o que lo veamos un poco como algo, bueno, no, al contrario, es un negocio que se está desarrollando, que cada vez recibe más gente, y que además, dentro de que si vais a la zona, a la entrada sur de Rueda, veréis que hay varios negocios más, se han abierto otros 3 en los últimos tiempos. Y la afluencia, y nosotros no hemos sentido disminuir el público asistente o el negocio, con lo cual eso quiere decir que al final cada vez viene más gente, la gente se distribuye, prueban, y eso es bueno porque eso es más actividad para Rueda para el mismo municipio incluso. Vosotros además jugáis la baza de la fidelización de los clientes a través del Club Bornos. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, es una iniciativa que se comenzó hace un par de años, un poco también basada en lo que es la tienda. Nosotros recibimos mucha gente que son clientes habituales, que cada vez que se mueven de Madrid a Galicia o yo qué sé, o al Cantábrico o a cualquier otro lugar, pues paran en la tienda pues porque quieren saludar a los que les han atendido siempre, además compran algo de vino, se toman un poco de jamón, compran tal. Y bueno, pues y hay mucha fidelidad, nos conocen, y entonces dijimos, bueno, y esta gente que viene, nos visita y nos visita regularmente, bueno, ¿por qué no ofrecerles esto mismo que tienen aquí, ofrecérselo en su domicilio en cualquier momento? Y ese fue el germen del club. Empezamos con una campaña de captación en la tienda, luego ya no solo la tienda, a través de internet, del Facebook, de muchos otros lugares, y bueno, pues ahora mismo estamos en más de 4.000 socios, a los cuales pues ya no es solo la venta en sí misma, es un poco lo que comentabas tú, la fidelización, el hacerlos partícipe de lo que eres, hacerlos conocedores de lo que te está pasando, de qué problemas o no tienes en la vendimia, de cómo estás, de los nuevos lanzamientos, de qué te ocurre y qué ocurre en la zona, qué ocurre en Rueda, qué ocurre a tu marca, y eso al final pues hace que la gente se vincule más todavía de lo que lo estaba. Nos queda una cuestión por abordar en esta entrevista que ya estamos finalizando, porque hemos hablado de la uva, evidentemente, de los productos, del personal, de los clientes, del turismo, de la exportación y del futuro. ¿Qué podemos contar? El futuro, yo creo que el futuro de Rueda va a seguir siendo bueno. No todos son luces, o sea, aquí tampoco, pues sí que es verdad que la competencia cada vez es mayor. Bueno, estamos hablando de las elaboraciones en una década han pasado de 40 a 100 millones de kilos. Mucha gente está viniendo a Rueda, nosotros no hemos sido los únicos, evidentemente, que hemos venido a Rueda con proyectos de distintos tipos. Entonces, bueno, la competencia cada vez es mayor y la oferta pues es mucho más variada que antes, lo cual en parte es bueno y en parte pues, no lo es tanto. Pero sí que es verdad que nosotros percibimos cada vez mayor interés. En el mercado nacional, zonas que antes no conocían los vinos de Rueda o los conocían residualmente, cada vez los demandan más y se sienten más cómodos consumiéndolos. Y fuera, ni te cuento, queda mucho trabajo por hacer, queda muchísimo trabajo por hacer. La exportación, que hemos hablado antes, es esencial y Rueda tiene mucho recorrido, muchísimo recorrido. Y además tiene una variedad de uva y un producto que le va a permitir hacerlo. Porque estás peleando en el mundo con algo que tiene muchísimo encanto, mucha personalidad. Y eso lo dice alguien que no es de aquí, o sea, que lo hemos visto. Toda la suerte del mundo, Fernando, para esos retos que tenéis por delante, que la tarea es complicada, pero sin duda preciosa la que tenéis por delante. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí. La verdad que estamos encantados de haber venido a Castilla y León, estamos encantados de haber venido a Rueda, a Valladolid, y hemos venido para quedarnos. O sea que espero que no sea la última vez que nos veamos. Seguramente no lo sea, Fernando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hecho esta radiografía tan intensa de Palacio de Bornos. Y seguimos en contacto, como no. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Señoras y señores, Fernando Zaratiegui, director general de la bodega Palacio de Bornos, nuestro invitado esta semana. Se lo decíamos al principio, una bodega con solera, unas señas de identidad, un grupo, la unión hace la fuerza al final, y muchos retos de futuro en una tierra sin duda que está consagrada por y para el vino. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos dentro de 7 días.